¿Cuándo tuviste un presentimiento horrible sobre una persona o situación que resultó cierto? Parte 3. Mi ex. Ella constantemente me decía cosas que parecía que podían ser ciertas con los detalles suficientes para que sean creíbles. Pero también eran algo exageradas para que su participación en la historia sea más importante o más única. Siempre se sentía raro, pero ella siempre le daba el beneficio de la duda. Por ejemplo, una mañana yo me estaba levantando para ir al trabajo y ella me dijo que en la casa de los vecinos se habían estado peleando a gritos. Que los dos padres se estaban peleando y haciendo una escena. Su papel en la historia fue que se llevó a los hijos a otro lugar para mantenerlos fuera de peligro. La policía llegó y se llevaron al tipo a la prisión. Ya que yo no había escuchado nada, ella me dijo: sí, estabas dormido como piedra. Lo que era posible. Pero todo era un invento de ella para tener una historia en la que ella pareciera importante e interesante. Resulta que ella era una mentirosa patológica y casi nada de esas cosas eran verdad. Mi instinto lo sabía, pero mi cerebro sacaba todo sentido de mí. Estaba durmiendo en la cama con mi entonces esposo y mi hija estaba en su cuna al otro lado de la habitación. Yo soñé que su hermana le estaba queriendo dar pastel a fuerzas hasta que se ahogaba. Recuerdo que algo me dijo: despierta, se está ahogando. Salté de la cama asustando a mi ex y corrí a sacarla de la cuna. Ella estaba boca abajo con la cara en el colchón y se estaba ahogando con su propia saliva. La golpeé en la espalda y ella tosió y estaba respirando normal otra vez. Honestamente no tengo idea del por qué soñé que su hermana estaba haciendo eso, pero de alguna forma supe que se estaba ahogando. Es surreal cómo funcionan nuestros sentidos. Yo era el conductor designado. Estaba en un semáforo y cuando cambió a verde, mi instinto dijo: no, aquí estamos bien. Y ahí estaban 3 tomados en el asiento trasero y otro de copiloto diciéndome que debí dejarlos manejar a ellos. Tratando de explicarme lo que significaba la luz verde. Cómo pisar el pedal, etc. Todos de mucha ayuda. Mientras todos me gritaban, un Camaro negro con las luces apagadas pasa a toda velocidad pasándose el semáforo en rojo, pierde el control y se estrella con un poste de teléfono. Si hubiera avanzado me hubiera chocado 100%. Todos los que venían en el auto estaban en shock por mis poderes psíquicos. Luego, el Camaro, con llamas saliendo debajo del capó, da reversa y se va. Los amigos de mi ex eran unos... A mí me dio esa vibra en base a comentarios que hacían sobre otros y estar cerca de ellos me daba muy mala vibra. Yo intenté explicarle esto a mi ex y él dijo que solo estaba siendo dramática y que estaba celosa de ellos. Unos meses después, me enteré que cuando ellos estaban de fiesta y uno de sus amigos se cayó y se golpeó fuerte en la cabeza con el pavimento que hasta le estaba sangrando y se desmayó. Los de sus amigos los dejaron ahí a su suerte porque no querían lidiar con los paramédicos y querían seguir de fiesta. La familia de mi mejor amiga estaba de visita. Mi mejor amiga y su papá me pidieron ver los nuevos fósiles que agregué a mi colección. Entonces subí por ellos ya que su papá era alérgico a mi cuyo que vivía en mi cuarto. Cuando di vuelta en la esquina, vi a mi hermano más chico usando sus pijamas. Apenas eran como las 9 p.m. Él nunca se iba a la cama tan temprano. Le pregunté por qué se había cambiado y me dijo que se sentía muy enfermo y que papá le había dicho que se fuera a la cama para ver si se sentía mejor en la mañana. Él no se veía enfermo, pero algo no estaba bien. Le pregunté a mi mamá si sabía algo de eso y dijo que no. Él solo le había contado a mi papá. Eso no estaba bien. Y no porque mi mamá se fuera a enojar porque no le contaron, se sentía como algo más serio que eso. Mi mamá tenía que saber que él no se sentía bien. Yo me aloqué y regañé a mi hermano para que nunca confíe en el consejo médico de mi papá. Mi papá solo le dice a la gente que se duerman temprano y que hagan más ejercicio. Él tenía que ir a contarle a mi mamá en ese instante. Él claramente pensó que yo estaba exagerando. Hasta yo lo pensé. Pero bajó las escaleras y le contó a mi mamá. Lo primero que ella hizo fue buscar ampollas o cosas así. Él tenía una raya roja que iba desde su pulgar hasta la axila. Resulta que él tenía una intoxicación en la sangre. Más tarde en el hospital nos dijeron que él estaba a 4 horas de fallecer. Si yo no hubiera tenido ese presentimiento tan fuerte de que él le tenía que ir a decir a mi mamá que no se sentía bien, él no estuviera con nosotros ahora. Él hubiera fallecido mientras dormía esa noche. Cuando yo tenía como 3 o 4, estaba jugando en el patio y recuerdo estar picando mi ombligo solo por diversión. Un adulto miembro de la familia estaba de visita y recuerdo que sentí que alguien me estaba viendo. Entonces me volteé y me di cuenta que él me estaba viendo. Recuerdo que sentí mucho miedo y me fui a buscar a mi mamá. El hombre me dijo:
«Oh, tienes una barriguita muy linda». Y yo solo recuerdo sentirme terriblemente asustado de una forma en la que nunca me había sentido. Nunca le conté a mi mamá, pero ese miembro de la familia siempre invitaba a los chicos a pijamadas con su hijo adoptivo, pero mi mamá nunca me dejaba ir. Siempre le decía que yo tenía que hacer algo temprano en la mañana o que había dormido tarde la noche anterior y que necesitaba dormir. Además, yo nunca olvidé ese presentimiento que tuve y nunca me hubiera quedado a solas con él. Si él entraba a una habitación en la que yo estaba, siempre ponía una excusa para irme y me pegaba a mi mamá como pegamento. Como ya estarán asumiendo, ese hombre fue condenado por posesión y distribución de niños y otras cosas horribles. Mi mamá y yo hablamos de eso después y ella me dijo que nunca tuvo una razón real para no confiar en él, pero sentía que tenía que confiar en su instinto. Esa fue una de las lecciones más importantes que me enseñó. A veces tu instinto se da cuenta de cosas que tú no. En otra ocasión, mi mamá me llamó por teléfono segundos después de que choqué en mi auto a muchos kilómetros lejos de ella porque tuvo una alucinación auditiva muy fuerte en la que yo le gritaba: «Mamá, tiene poderes». A mis padres les gusta ayudar a la gente que honestamente no lo merecen. No puedes salvar a la gente de ellos mismos. Contrataron a este tipo para que les ayude en la granja y desde el principio me dio muy mala vibra. Él acababa de salir de prisión y tomaba sustancias. Le dieron a este tipo completo control de la camioneta de la granja, las herramientas y todo el equipo de la granja. Mi padrastro estaba falleciendo de cáncer en ese entonces y el tipo prometió que él se ocuparía de la granja cuando él fallezca. Herramientas y equipo estuvo desapareciendo por unos meses antes del fallecimiento, pero después empezaron a desaparecer más rápido. El día que lo llamamos por eso, mi esposo fue por unas cajas que mi papá nos había pedido inventariar antes de su fallecimiento. Había muchas cosas faltantes, monedas de plata, un reloj y otras cosas de valor. Cuando él volvió a la granja, con orgullo dijo que la motosierra había desaparecido misteriosamente de la cajuela de la camioneta cuando fue a la gasolinera. Cuando lo enfrentamos por las cosas desaparecidas, él admitió que las tomó para protegerse. Lo despedimos. Se necesita un nivel muy alto de maldad para robarle a un fallecido. Hace mucho tiempo, yo tenía unos 9 y estábamos en camino a nuestra casa de la alberca pública cuando empezó una tormenta muy grande. Hablo de botes de basura volando por todos lados y se sentía como el viento movía el auto. Entonces entramos a un túnel y yo de repente grité: «¡Alto!» con todas mis fuerzas. Mi mamá bajó la velocidad y me preguntó qué pasaba, muy confundida. Yo, llorando, le rogué que detenga el auto y espere a que pase la tormenta. Ella me dijo que no podía simplemente detenerse a mitad de la calle en un túnel y me prometió que conduciría lento y con cuidado. Justo cuando pudimos ver la salida del túnel, un pequeño árbol cae en la calle y segundos después una enorme roca de 300 kilos. Esa piedra nos hubiera aplastado. Incluso dejó un hoyo en la calle. No tengo ni la mínima idea de qué me dio ese presentimiento, pero estoy muy agradecido de que lo tuve. No exactamente una situación horrible así que tal vez no cuente, pero estaba en época de exámenes finales y estaba estudiando mucho. Normalmente me encierro en la oficina y estudio ahí. Bueno, me empecé a sentir muy ansioso y tenía un presentimiento de que tenía que ir al campus. Yo vivía a 20 minutos de ahí. Eso era algo que normalmente no haría porque aún faltaban 3 horas para mi examen. Aún así decidí ir y me puse a estudiar en la cafetería. Me tomé un descanso de estudiar estadística y me puse a estudiar español. De repente este tipo con el que nunca había hablado, pero que estaba en mi clase de español, vino a mi mesa y me preguntó si estaba listo para el examen. Empezamos a hablar sobre eso y me enteré que la maestra había decidido adelantar uno de los exámenes que eran la otra semana y yo no recibí el correo. El examen comenzaba en 30 minutos. Es raro cuando pienso en todo lo que tuvo que pasar para que yo llegara a tiempo a mi examen. Y todo empezó con un presentimiento. Cuando tenía 14 o 15, vivía con mi mamá la mayoría del tiempo y veía a mi papá uno que otro fin de semana y algunas tardes. Una vez estaba yendo a la casa de mi papá por un fin de semana largo, de jueves a lunes, y tenía este sentimiento muy fuerte de que debía llevar conmigo a mi gato. Pensé en pedirle permiso a mi papá, pero sabía que diría que no, por lo que no lo llevé. Le dije a mi mamá que no lo saque, si él quiere salir saldrá por la ventana de mi cuarto. 4 días después, llegué a casa y pregunté por mi gato. Mi mamá me mira confundida y dice: «Oh, no lo sé. No lo he visto desde que lo dejé salir cuando te fuiste. Esa noche la atropelló un auto». Una noche estaba afuera paseando a mi perro por el mismo camino que siempre íbamos. Yo vivía en una parte vecinal de una ciudad grande. Estaba oscuro y había neblina.
Había menos ruido del normal y se sentía muy misterioso. Llegamos a una intersección que tenía 4 altos. Miré a ambos lados y no se veía nada venir, por lo que empecé a caminar. Inmediatamente un frío me recorrió la espalda y me volví a subir a la banqueta y jalé a mi perro para que se suba también. Volví a mirar a ambos lados y alcanzaba a ver a 1 o 2 cuadras que no venía nada y no había ningún ruido de algún carro. Dudé por otro segundo, me sentía raro y paranoico, y en ese momento un auto apareció de la nada y pasó a toda velocidad, sin luces, y se pasó el alto muy rápido. Rápidamente se perdió de vista otra vez, pero segundos después escuché un estruendo a lo lejos. Ese auto impactó con otro 3 cuadras adelante cuando se pasó otro alto. El carro quedó completamente destruido. Llamé al 911 y rápido llegaron. Afortunadamente el otro auto era una camioneta grande, por lo que los pasajeros estuvieron bien. Al conductor del auto se lo llevaron en ambulancia. Luego me enteré que él iba tomado y que iba a 100 kilómetros en una zona de 40. Si me hubiera dado a mí y a mi perro, que de seguro lo hubiera hecho si hubiera seguido caminando, ambos hubiéramos fallecido. Desde entonces siempre le hago caso a mis presentimientos.